Hola a todos, qué rico estar acá, un placer acompañarlos en este webinar. Gracias a Interconsulting, a Oscar, a Carlos por esta invitación y aquí estoy acompañada de un atardecer espectacular en Medellín. No sé dónde se encuentran ustedes, pero está siendo un atardecer inspirador para esta tarde tan especial con ustedes. Bueno, miren, la idea es como que compartamos un rato, compartamos este rato y nos conectamos con eso que estamos hoy llamando agilidad empresarial. ¿De dónde nace ese concepto? Porque hoy se convierte como en una forma nueva de entender el mundo de los negocios hoy, lo que implica para una organización ser ágil desde su base, desde sus fundamentos, desde su esencia. Entonces, hoy los quiero invitar a que exploremos ese mundo, a que abramos la mente y el corazón para preguntar y los desafíos que como empresas, como colaboradores, como parte de las organizaciones y desde nuestro rol, desde nuestro nivel de contribución, qué implicaciones tiene esto para este nuevo orden de los negocios hoy en día. Siguiente, Carlos. Miren, hoy tanto Deloitte como McKinsey, ellos recientemente han hecho unos estudios que muestran que más del 90% de estos altos ejecutivos quieren ser ágiles. Y menos del 10% actualmente ven su propia empresa como altamente ágil. O sea, el tema está entrando en las organizaciones de una manera ágil, acelerada, podríamos llamarlo así, pero digamos que hay la necesidad y la idea es entender cómo abordar eso por las implicaciones en temas de cultura, de cómo estructuramos el negocio, los procesos, en fin, precisamente para realmente ser ágiles. Ser ágiles significa ser estratégico, no necesariamente veloz, pero sí ser estratégico en un mundo tan dinámico y tan complejo como el que estamos viviendo en los últimos años. Entonces, es muy importante también entender que la agilidad no es una metodología, no es aplicar un modelo, un marco ágil. Así empezó, digamos que empezó con desarrollo, sobre todo en las áreas de tecnología, pero en realidad la agilidad empresarial que hoy venimos a conversar y que se está incorporando, implementando en las organizaciones, tiene que ver más con la evolución en la forma de hacer los negocios, ¿cierto? Para dar precisamente respuesta a esa dinámica del mercado. Como lo veíamos en este corto video, busca más enfocarse en el cliente y en las personas, que finalmente son los que hacen la organización, los que conforman las organizaciones. ¿Y para qué? Pues para generar la flexibilidad necesaria para poder responder a este mercado cambiante. Entonces, la idea es que con la aplicación o con la incorporación de la agilidad empresarial buscamos es que la gente se enamore, no se enamore de herramientas, sino que se enamore más del principio de la agilidad, ¿cierto? Que no se enamore de esas estructuras, sino de un propósito de transformación, un propósito que va más allá de lo que yo quiero lograr como empresa, sino de yo qué impacto quiero lograr en la sociedad. No enamorarse de los roles. Hoy en día estamos muy apegados a esa estructura de poder, jerárquicas, de lo que significa el título, el cargo para las personas. La idea es enamorarse de las habilidades, ¿cierto? De las habilidades que tenemos, además pues de la habilidad técnica, de nuestra especialidad, pero más allá que otras habilidades tenemos que podamos poner al servicio de unas soluciones que necesitamos encontrar hoy, distintas a los problemas del pasado. Hoy estamos enfrentando problemas distintos y ya las herramientas del pasado no nos aplican. ¿Qué hoy podemos hacer incorporando el talento, las generaciones que tanto nos cuesta articular, interactuar con las distintas generaciones? Y de hecho etiquetamos a las personas pues por su generación. Entonces, de verdad, como la agilidad también empieza a ser, digamos, un elemento de inclusión, de real inclusión para agregar valor a un propósito de transformación. Entonces, lo que buscamos también, o la agilidad empresarial lo que busca también es desafiar esa mirada heredada de las prácticas antiguas, digámoslo así,
y activar ciertas capacidades, o sea, desarrollar nuevas capacidades para manejar, vuelvo y repito, todo este entorno de alta incertidumbre y complejidad, y donde podamos de verdad experimentar, co-crear, colaborar y sobre todo innovar, dando respuesta a esas necesidades del mercado hoy en día. También es importante entender que no es un copy-paste, pues no es una copia de modelos, ¿cierto? Hoy hablamos mucho de Scrum en las organizaciones, de Kanban y de otras, Lean, de otras metodologías ágiles que si bien las hemos venido aplicando en las organizaciones y de alguna manera han funcionado, no son sostenibles, sino que necesitamos es de verdad cambiar el mindset organizacional, ¿cierto? La cultura, el liderazgo, los procesos, organizarnos de manera distinta para que de verdad haya una verdadera cultura ágil en las organizaciones. Entonces tiene que ver, en este sentido, tiene que ver es como con un sistema de cambio que implica evolucionar. Y evolucionar empezando por el modelo de negocio. Realmente, ¿para qué estamos siendo negocios? De evolucionar en nuestros productos y servicios. Hoy en día todavía hay organizaciones que están creando, diseñando productos o están manteniendo incluso productos y servicios para gente que ya ni siquiera existe, ¿cierto? Simplemente por una historia, porque son empresas familiares y esto es lo que nos hizo, pero finalmente esto está siendo una carga para la organización en respuesta a. Estas organizaciones tienen pues muy probablemente fecha de vencimiento, porque finalmente hay un nuevo paradigma que está desafiando la forma en que hacemos negocios, ¿cierto? Y en la forma como respondemos a las demandas y a la dinámica del mercado hoy en día, cómo el consumidor está presionando ese cambio en la organización. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Por supuesto, también tiene que ver con cómo ese sistema no solamente me cambia la estructura, la cultura, los procesos, sino, los productos y servicios, sino también el liderazgo y, por supuesto, el talento. Miren, y es que en estas organizaciones que están entrando en este, digamos, no es una moda, porque es, y tampoco la agilidad estratégica es un fin. O sea, la agilidad estratégica es el medio para la transformación que hoy requieren las organizaciones. Y entonces esta evolución tiene que ver con un contexto histórico y ahí es cuando empezamos a entender cuál es esa evolución de los negocios, de dónde venimos y por qué hoy este concepto nos ayuda a desafiar ese statu quo y nos ayuda también a de alguna manera responder de una manera rápida, de una manera ágil y de una manera estratégica este entorno cambiante del mercado. Siguiente slide, Carlos. Y entonces aquí hablamos un poquitico de cómo han evolucionado, hagamos historia. Vámonos un poquitico a esta historia de cómo hemos evolucionado en los negocios a partir de las revoluciones industriales. Y empecemos a entender cuáles son esas características que muy seguramente ustedes pueden identificar y pueden reconocer en algunas organizaciones hoy en día. Y tiene que ver con las organizaciones tradicionales. Miren, hoy en día, y también estudios de McKinsey hablan de que, o dan cuenta de que el 80% de las organizaciones siguen sosteniendo un paradigma en su definición estratégica, y eso tiene que ver como cómo se está moviendo la competencia. Entonces, toda su estrategia de negocio, incluso su visión organizacional, pues lo mueve o se diseña a través de cómo está la competencia, ¿cierto? Y esto implica para estas organizaciones llegar mucho más rápido. Claro, porque si no, pues si no lo hago rápido, pues no me posiciono, entonces de eso me implica entregar más rápido. Y eso, digamos que entregar más rápido, estar a tiempo y tratar de ser primero en un océano rojo, ¿cierto? Donde estamos compitiendo bajo el mismo segmento. Esto nos hace tener como enfoco en variables, las variables tradicionales de eficiencia en las organizaciones que son time to market, costo, calidad, ¿cierto? Y eso está bien,
Pero ¿qué pasa con eso? Que nos hace tener un foco en la especialidad y en la especialización. Entonces, al ser eficiente nos hace trabajar por silos. Hoy en día, y en las organizaciones y en el camino que yo he transitado en temas de transformación y cambio, las organizaciones siguen muy aferradas a los silos, ¿cierto? A trabajar por especialidad. Entonces tenemos el departamento de compras, de producción, de mercadeo, el comercial, en fin, y el solo hecho de trabajar de esa manera por aplicar la tarea y diseñar la tarea hace mucho más difícil la conexión end-to-end de los procesos como tal. Y entonces, eso lo que hace a las organizaciones es moverse a través de estas variables simplemente para seguir la competencia. Entonces, y también otra característica en estas organizaciones tradicionales, y es que como ya todo está establecido, entonces lo que hacen es sumarse a las reglas, sumarse a lo que hay porque todo está definido, y entonces por eso no da lugar a desarrollar nuevas capacidades, sino que es lo que hay, ¿cierto? Y nos vamos acostumbrando, nos vamos generando pues como esos apegos que en procesos de gestión de cambio es lo más difícil de gestionar, no tanto el desarrollar nuevas capacidades, sino el desapegarnos de lo que nos hace sentir cómodos, de lo que sabemos muy bien hacer, de ese statu quo que hay en las organizaciones. Entonces, no, eso, el tener eso así en las organizaciones tradicionales que hoy todavía nos acompañan, pues nos impide desarrollar esas capacidades que hoy se necesitan, y la hemos hablado, incluso desde hace ya varios años en términos de cómo manejamos la incertidumbre, cómo generamos nuevos procesos de aprendizaje, de experimentación, de colaboración, eso en esencia, ¿qué significa? Entonces ahí es cuando empezamos a entender un poco de dónde venimos y hablamos de esa primera revolución que nos muestra ahí Carlos. Y en esa primera revolución industrial hablamos de una presión de mercado. ¿Qué significa presión de mercado? Es la capacidad que tienen los consumidores de poder elegir qué consumir, qué comprar. Entonces, en esa primera revolución vemos que la presión de los mercados es baja, ¿cierto? Y más que hablar de un concepto de mercado, es una transacción. Había una transacción simple y ahí entonces hablábamos de empezar a estandarizar productos y servicios. Pero ya venimos, entonces va evolucionando el mercado, va evolucionando esta dinámica y entonces entramos a una segunda revolución. Eso tiene que ver como con con la era industrial, ¿cierto? Y entonces llega un segundo momento, una segunda revolución industrial y hablamos donde ya hay una economía de escala, donde empezamos a hablar de globalización, ¿cierto? Ya es un poco más de masificación de productos y servicios, ¿cierto? El foco es en productos y servicios, entonces la organización se pone como centro, ¿cierto? Y lo que hace es, en términos como empujar o como diseñar productos y servicios más hacia lo que la organización quiere, ¿cierto? Eso es lo que se llama organizational centric. Carlos, vamos pasando. Entonces, ahí, digamos que cuando la organización es el centro, la organización es la que define lo que el cliente quiere, ¿cierto? Lo que el cliente necesita. Y ahí sí que se necesita mucha más eficiencia. Y ahí es donde entran aquellos modelos de mejoramiento continuo, de todos estos modelos de Toyota, japoneses, donde hay mucha estandarización y donde hay eficiencia, ¿cierto? Y a partir de ese momento o de ese contexto, las organizaciones, ahí sí que es cierto que le dan mucho foco a estas variables de eficiencia, pero el impacto es que el cliente o el consumidor compre lo que yo necesito. Entonces manejamos el costo, el tiempo y el time to market. Siguiente. Ahí entonces ya entramos en una revolución que es la era del conocimiento y empezamos a entrar en esa tercera revolución y ahí hubo un quiebre y entonces el mercado empezó a cambiar. Digamos que en la anterior empieza a haber ya una presión de mercado más bien baja. En esta tercera revolución ya empieza esa presión del mercado y por eso es que empieza a cambiar el paradigma, ¿cierto? Empieza a cambiar el mundo de los negocios.
Pero, y ese paradigma tiene que ver es cómo entendemos la forma de hacer negocios hoy, ¿cierto? Y ahí empieza entonces a customizarse un poco la experiencia del cliente en términos de productos y servicios. Entonces ahí ya el centro es el consumidor, ¿cierto? El customer centric. Y digamos que esta era ya la empiezan a llamar como un poco la era digital, ¿cierto? Ya el foco es en el cliente, el centro está el cliente, entonces ya customizamos un poco el producto o el servicio que ofrecemos. ¿Qué pasa con esta tercera revolución en términos de cómo nos organizamos? Y digamos que es como si nos quedáramos estancados. Digamos que cambia el paradigma, cambia la presión, empieza a haber más presión del mercado, pero digamos que las organizaciones se quedan como bloqueadas, o sea, siguen gestionando con las mismas procesos, las mismas estructuras, los mismos servicios, los mismos métodos. Pensemos hoy en día en grandes conglomerados empresariales que tenemos en nuestro país, por poner un ejemplo, y pensemos que hoy, digamos que rockear o digamos hackear esos procesos que vienen de vieja data, esas jerarquías tan marcadas, ese ha sido un desafío importante. Entonces, eso lo que hace es ralentizar la solución frente a la dinámica del mercado. Y ya llega una cuarta revolución siguiente, Carlos, y en esa cuarta revolución, pues ya la presión sí es muy alta. O sea, hoy y pensémonos nosotros mismos como consumidores. O sea, a un clic de distancia nosotros tenemos el poder de decisión y elegimos qué experiencia queremos vivir, qué queremos comprar, cómo lo queremos comprar, de qué color, de qué tamaño, en fin, qué experiencia quiero vivir con este producto o servicio. Y cambiamos tan fácil de organización dependiendo de la experiencia que yo quiera vivir. Así me cueste un poquito más, así el otro me diga es que yo te entrego en 3 días y esta organización me dice te entrego al día siguiente. Así pague un poco más, ¿cierto? Y con la misma calidad, incluso con el mismo costo o el mismo servicio, y digamos que la misma experiencia. Pero si me lo entrega más rápido, yo tomo la decisión. Entonces, esta revolución empieza también a hacer, a marcar, pues pasa a pasar como a marcar muy digamos que el centro del cliente, a entender pues el cliente, pero ya no hay un concepto de industria, ya lo que hay es un concepto de personalización de los productos y servicios. Y este entorno ya es demasiado complejo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos tenemos que organizar? Porque ya no hay una única competencia, o sea, cualquiera puede ser competencia. Hoy tenemos organizaciones que por sus capacidades internas pueden navegar en distintas industrias, pueden adaptar y adoptar esas capacidades para actuar y ofrecer productos y servicios y experiencias distintas con industrias distintas. Por ejemplo, hay empresas de retail que se han metido en industrias como la salud, ¿cierto? Entonces, incluso pues el ejemplo que todos conocemos de Amazon que ofrece con la misma calidad y con la misma experiencia de servicio en industrias muy distintas, ¿cierto? Entonces, lo que realmente busca en esta nueva revolución industrial que estamos viviendo, no es solamente mirar la experiencia del cliente, sino cómo yo respondo a una problemática. O sea, yo paso de pensar en el cliente como tal, sino cómo resuelvo una problemática que impacte la sociedad. Y ahí es cuando en esta era muchas organizaciones ya están pensando en un propósito mucho mayor, mucho más, digamos, trascendente, un propósito superior que impacte la sociedad. Entonces, ahí es cuando ya se pasa, pues, o se concentra o se transforma de customer centric a society centric. Y eso ya es digamos que un paso mucho más elevado en la agilidad empresarial. Pero lo estamos viviendo, hay empresas que hoy lo están viviendo, vienen en ese proceso de transformación.
Entonces, esto tiene unas implicaciones organizacionales, creo que ya hemos hablado de algunas de ellas y tiene que ver mucho con cómo desafiamos la forma como estamos organizándonos internamente para responder a estas nuevas demandas del mercado. Siguiente slide, Carlos. Entonces, ¿cómo pasar de esas organizaciones tradicionales que todavía tenemos en nuestro medio a una organización ágil? Entonces, estamos, dale, Carlos, estamos, digamos que yo les cuento, o sea, si yo ya no puedo mirar la competencia, o sea, si ya no debo mirar la competencia, hablamos como de ese océano rojo, donde estábamos compitiendo en el mismo segmento, sino que yo ahora quiero mirar, o pongo, digamos que poso mi mirada sobre ese público de valor, ¿cierto? Sobre ese foco de valor. Entonces ya es una mirada completamente distinta, ¿cierto? Entonces ahí es cuando yo empiezo, dale, Carlos, empiezo a identificar y a definir claramente, siguiente, cuál es mi diferencial, ¿cierto? Y ese concepto de valor es importante, pues ya que entramos a navegar ya es en un océano azul, ¿cierto? Con una mirada distinta, una mirada de innovación, una mirada de colaboración y una mirada de creación de valor. Ahí es donde tiene sentido cuando en los discursos de las organizaciones, de los propósitos, hablamos es que estamos para crear valor, pero realmente, ¿qué significa crear valor, cierto? Y cuando yo digo y qué problemática quiero yo resolver, más allá de la industria, más allá de la competencia, es realmente ese para qué y para quién estoy generando valor. Y eso es lo que distingue hoy las organizaciones ágiles. Ustedes que están en sus organizaciones o que acompañan organizaciones, ustedes, si le preguntaran hoy a los líderes, a todo el equipo de líderes de la organización, cuál es su foco de valor, ellos estarían en capacidad de decir exactamente lo mismo. O sea, para quién o a quiénes estamos ofreciendo lo que hacemos. Esta pregunta es importante porque finalmente entonces ahí empiezan a aparecer los públicos de interés, ¿cierto? Y no es que los desaparezcamos, claro que no, pero cuando empezamos a identificar que lo que yo estoy haciendo es para generar valor a un accionista, estoy realmente teniendo un propósito de transformación, estoy realmente teniendo un propósito que impacte la sociedad, ¿cierto? Cómo alrededor de todos estos públicos co-creamos juntos para hacer de la organización algo que realmente genere impacto. Miren, cuando uno se enfoca en la sociedad, ¿cierto? Y yo empiezo a identificar esa problemática porque es que es un desafío, es decir, yo que tenga una mirada evolucionada como la que hemos venido conversando en este ratico sobre las revoluciones industriales, ¿cierto? Y si yo empiezo a identificar que de verdad quiero tener un propósito de transformación, lo primero que tengo que identificar es eso, es qué problemática quiero resolver, ¿cierto? Para realmente evolucionar a un impacto o mirar la organización donde el centro sea la sociedad, ¿cierto? Y ahí es donde la colaboración se empieza a dar pues como en un cambio de eje estratégico, o sea, ya no se da bajo procesos que fomenten la eficiencia y la estandarización, sino procesos que activen esa capacidad colectiva de la organización para poder agregar valor, ¿cierto? No es, y quiero dejar claro esto, no es que nosotros dejemos la eficiencia, no, por el contrario, ya empiezan a entrar otras variables. Por supuesto, la eficiencia sigue siendo necesaria e importante identificar en los tiempos de llegada, de los tiempos de entrega, el delivery, la planeación, en fin, la calidad del costo, que es importante, pero como yo ya empiezo a identificar la experiencia, ahorita hablamos un poquitico de esas variables de experiencia. Entonces, cuando hablamos de agilidad empresarial, estamos volviendo al origen, o sea, de construir productos y servicios para un nuevo consumidor y un nuevo paradigma.
Y por eso es que tenemos que definir nuevos productos y servicios, ¿cierto? Y por eso es que tenemos que contar con herramientas diferentes, con talentos diferentes, con estructuras y organizaciones distintas para poder responder a esas problemáticas que son distintas, que son muy distintas a las que teníamos con esa, digamos, estructura heredada. Siguiente slide, Carlos, por favor. Entonces, cuando estábamos hablando de las variables de eficiencia, de time to market, costo y calidad, las organizaciones ágiles ya se diferencian primero por, dale, Carlos. Estas son las variables de eficiencia que hemos venido, que sabemos gestionar muy bien en las organizaciones, pero ya digamos que las organizaciones, siguiente Carlos, empiezan a diferenciarse por primero una propuesta de valor externo, ¿cierto? ¿Cuál es esa experiencia que yo quiero que mi cliente o mi consumidor viva a partir de una problemática que yo le estoy resolviendo y que de paso estoy generando un impacto de valor para la sociedad, ¿cierto? ¿Qué quiero generar en la sociedad, ¿cierto? Y en el público con el que yo me quiero diferenciar. Pero por supuesto, y lo hemos venido hablando, también generamos una propuesta de valor interno. Ahí lo llamamos, tiene que ver como con clima, pero realmente es cómo yo internamente estructuro el talento, ¿cierto? Acompaño el talento, redefino el talento para poder, para que se agregue valor. Entonces, estas otras dos variables que tienen que ver con la experiencia entran a gestionar la organización como un todo. Entonces, lo que uno hace en las organizaciones hoy es un balance, ¿cierto? Un balance entre esas variables o esos indicadores de eficiencia en relación con el impacto que yo quiero generar en la sociedad y tiene que ver con las variables de experiencia. Siguiente slide. Miren, y entonces ustedes me pueden decir, bueno, pero eso ¿qué implicaciones tiene? ¿Cierto? ¿Qué implicaciones tiene hoy cuando tenemos esas estructuras tan arraigadas en las organizaciones, esos procesos que han funcionado? Por supuesto que sí, claro, es que por algo seguimos existiendo y seguimos siendo sostenibles, pero esto no va a ser más sostenible porque el paradigma ya está presionando mucho, ya tenemos una alta presión de ese mercado y de ese consumidor. Entonces tiene de esta convertirse o transformarse o evolucionar hacia una organización ágil, tiene varias implicaciones. La primera tiene que ver con pues un cambio cultural profundo, o sea, es cambiar el mindset por completo y por supuesto en conductas, en comportamientos, en repensar y redefinir la organización de una manera. Y lo primero que tenemos que hacer es adquirir nuevas capacidades, nuevas habilidades y nuevas competencias. Digamos que están asociadas en en 4 grupos. Tienen que ver con las competencias técnicas, por supuesto. Necesitamos los especialistas en la organización, ¿cierto? No estoy diciendo que es que desaparezca como área, sí, pues, pero no el experto en mercadeo, el experto en producción, sino cómo conformamos unos equipos de valor, de colaboración, equipos de eficiencia, equipos de experiencia, donde estén involucrados estas especialidades. Y ahí el especialista se convierte más en un mentor, ¿cierto? En un mentor donde él pone al servicio ese conocimiento precisamente para resolver una problemática que tenga que ver con el desarrollo de un producto o un servicio. También unas competencias de negocio, por supuesto, lo primero que entramos a resolver en las organizaciones son los focos de negocio, ¿cierto? Cuando decimos qué problema queremos solucionar, qué impacto queremos generar en la sociedad, entonces nos empezamos a identificar cuáles focos de negocio y ahí es cuando también tenemos que empezar a tener un balance en exploración y en explotación y cómo el equipo que tenemos lo reorganizamos, el talento que tenemos lo reorganizamos precisamente para identificar ese tipo de los negocios que queremos explorar o explotar. Entonces hay que tener habilidades para eso. Por supuesto, hoy en día las habilidades sociales son absolutamente necesarias, tienen que ver con el relacionamiento, con la inteligencia emocional, con la adaptación al cambio, con el manejo de la incertidumbre, con el manejo de entornos complejos como el que estamos viviendo,
Y con esas habilidades, con comunicación, entonces es importante que lo vamos, pues estas habilidades tienen que desarrollarse. Y por supuesto las habilidades de la agilidad empresarial, que son 8 competencias, tienen que ver con negocio, con liderazgo, con organización, con los procesos, con los equipos, con el cambio personal. El cambio empieza primero con las personas, y también ahí entra el cambio en términos de cómo gestionar el cambio organizacional para poder cambiar el paradigma y adoptar cultura ágil, y por supuesto cuáles son los principios para gestionar el cliente de hoy. Y por supuesto implica también un involucramiento genuino del directivo, porque se toca la estructura de poder, de autonomía, de toma de decisiones. Hablamos, mucha gente nos pregunta, pero venga, es que agilidad es metodológica, entonces decimos, la metodología o la agilidad metodológica es un puente, pero no es la transformación, ¿cierto? Eso nos ayuda para empezar a dar como modelo operativo, pero no es la transformación per se. Podemos empezar sí por una agilidad metodológica, pero eso al final tocará pues toda la organización. Ya hablamos un poco de que no nos basta con ser expertos en la tarea, y hoy claramente las tareas lo que tenga que ver con eficiencia lo está reemplazando, se está digitalizando. Entonces por eso hay que adquirir nuevos aprendizajes. Ya hablamos un poco de los contextos en los que estamos viviendo, de incertidumbre y complejidad, ¿cierto? Y por eso es que tenemos que pensar de manera diferente soluciones a los problemas que hoy nos expresa ese entorno complejo e incierto. También tenemos que implica una continua experimentación, manejo del error, la tolerancia, en fin, la frustración. ¿Por qué? Porque ya no hay estándares, ya no hay controles, ya hay experimentación, y de ahí puede pasar muchas cosas. Y por supuesto, entender que no es solo obtener resultados. Por supuesto las organizaciones tienen que generar rentabilidad, pero esa no es la esencia. No sería el único factor motivador, tiene que ver con el propósito, con ese impacto en la sociedad, ¿cierto? Y ahí es pasar de una mirada egocentrista de lo que yo quiero, a una mirada ecocentrista, donde todos están colaborando para ser no solamente mejores humanos, sino para generar un impacto en la sociedad. Entonces, entonces ahí, en ese orden de ideas, hay un salto de valores, un salto de paradigma, ¿cierto? Desde de lo que hemos heredado, o sea, del propósito sobre el resultado. Y estos talentos que se suman ya no lo hacen por un tema económico, ¿cierto? Un tema, sino también y lo estamos viendo. O sea, ¿qué valora hoy una persona que entra a una organización, ¿cierto? ¿Cómo se conecta su propósito personal con el propósito de la organización? Y eso le da un significado a su vida. Y dicen que las personas felices, que son felices haciendo lo que hacen, pues son, por supuesto, mucho más productivas. Valor sobre la especialización, ya lo dijimos, no es enamorarnos de nuestra especialidad, sino de cómo agregamos valor. Organizaciones que pues ya estamos dejando de ser organizaciones jerárquicas basadas en roles o en tareas, a ser más horizontales, a ser colaborativas, precisamente basadas en generación de valor. Salir del control a la colaboración, ahí hay mucha más autonomía en la toma de decisiones, entendiendo que nos podemos equivocar, para eso es la experimentación. Y por supuesto, ya hablamos de experimentación sobre statu quo, o sea, eso nos cuesta porque no queremos perder, porque hay perfeccionismo, porque hay esos esquemas de poder y de control, digamos que limitan un poco como la innovación. Y por supuesto, ya lo hablamos, ecocentrismo sobre el egocentrismo, ya lo hablamos, tiene que ver con trabajar con el cliente para beneficio de la sociedad. Básicamente tiene que ver, es un cambio de valores muy profundo, ¿cierto? El factor fundamental ahí de esa mirada egocentrista, una mirada ecocentrista, donde todos estaban colaborando precisamente para un propósito superior y para ser mejores seres humanos en una sociedad. Bueno, y finalmente, digamos que con este cambio de paradigma, digamos que ya la agilidad no sería ni un rol ni una función en una organización,
sino qué es la habilidad. Es una capacidad que adquiere la organización para agregar valor, ¿cierto? Y ahí tiene muchas implicaciones el liderazgo, ¿cierto? Porque el liderazgo deja de ser un liderazgo, digamos que transaccional, a un liderazgo mucho más colectivo, un liderazgo mucho más transformacional, un liderazgo donde compartimos el talento, ponemos al servicio nuestro talento para dirigir esos equipos que van a generar valor desde la experiencia, desde la eficiencia, ¿cierto? Y de ese impacto que queremos generar. Digamos que hasta aquí un resumen muy general de estos fundamentos de la agilidad. Ahí abrimos el espacio para las preguntas, comentarios. Bueno, muy buenas tardes a todos. Los invitamos a hacer en este momento sus preguntas que hayan quedado con la exposición del tema de Claudia. No sé, Oscar, me gustaría saber si tienes alguna para leer en este momento. Sí, mientras están aquí escribiendo ya algunas de las preguntas, me gustaría hacer el comentario de que en un tiempo, pues por supuesto muy comprimido, como es el tiempo que tenemos dentro del webinar, hemos escuchado una serie de ideas que son muy revolucionarias en términos de cómo manejar las empresas y las organizaciones y cambiar el paradigma de cómo hacer los negocios. Aquí tenemos la primera pregunta de parte de Mauricio, que dice, ¿qué papel juega la tecnología en ese cambio de paradigmas? Muy buena la pregunta. Miren, hoy las organizaciones ágiles se dividen en 4 dominios, ¿cierto? El dominio de negocio, el dominio digital, el dominio cultural y el dominio organizacional. Y alrededor de esos 4 dominios fue cuando yo hablé ahora de las competencias o habilidades que se tienen que desarrollar. Entonces aquí el dominio digital, ahí entra la tecnología, entra, pues ya hablábamos un poco de que muchas de las tareas de ese componente de eficiencia, de esas variables de eficiencia se están digitalizando. Entonces ahí ese tema de transformación digital lo que nos ayuda es a conectarnos de una manera mucho más rápida y estratégica. Y hablo de estratégica porque ya hablamos no solamente de una arquitectura de tecnología, sino también de la plataforma, pasar de un ecosistema de servicios o de productos y servicios a ya una plataforma donde conectamos para poder identificar esos problemas que queremos resolver con nuestros clientes y consumidores. No sé si eso responde a tu pregunta. Bueno, hay otra pregunta de Carlos Alberto, donde nos dice, ¿puedes retomar las revoluciones y alinearlo con este cierre de recurrir a marcos ágiles, por favor? No entiendo la pregunta. Hola, se Hola, trata Carlos. de que, gracias. Bueno, perdón, yo aquí, qué vergüenza, yo aquí ni No, aparezco. Bueno, tranquilo. creo que ya aparecí. Muchas gracias Oscar por la invitación. Ahí estás, Carlos Alberto. Mira, es que hablaste de 4, digamos, 4 grandes periodos y donde ya hoy en día la información es la esencia y donde la velocidad es la clave. Me parecería muy valioso cómo estos marcos ágiles nos pueden ayudar a construir a vivir en esta nueva revolución, a movernos. Es desde ahí donde está mi Claro. lineamiento, porque me dejas con la sensación de que hay lo uno y hay lo otro. Ajá, bueno, ¿y cómo sumamos esto para generar resultados? Gracias. Claro. No, gracias, Carlos, por la pregunta y por exponerla acá. Miren, no es fácil, no es un proceso fácil porque es que venimos de 2 revoluciones, ¿cierto? Con mucha potencia y tenemos muchas prácticas heredadas, ¿cierto? Y vienen y pum, nos rompen y nos ponen un paradigma completamente innovador, disruptivo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces yo qué hago con eso, ¿cierto? Entonces, hoy las organizaciones que están empezando en este proceso de transformación ágil, digamos que están enfrentando, y bueno, cualquier tipo de transformación,
están, digamos que, en una curva o en un balance entre el business as usual, ¿cierto? Lo que hoy estamos gestionando y cómo esa transformación va, digamos, se va conectando con lo que hoy hacemos en la organización. Por eso es que empezamos en 3 etapas. La transformación tiene 3 etapas. Una etapa de iniciación, que es donde empezamos a aplicar la agilidad en un proyecto, en un proceso o en un equipo. Y ahí entonces aplicamos un modelo que no necesariamente tiene que ser Scrum o el marco ágil, sino que hacemos un modelo muy company way, lo que necesita la organización, un modelo operativo. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir conectando, ir adentrando en la cultura, porque no podemos ser tan disruptivos, porque si no perdemos el año, ¿cierto? Eso estresa a la organización. Entonces, en esa etapa de iniciación, digamos que cogemos un proyecto, un proceso o un equipo y lo empezamos a gestionar desde una modelo ágil. Ya viene un proceso de aceleración donde ya no es solamente un proceso, un proyecto, un equipo, sino que ya cogemos un foco de negocio. Ya es un poco más completo. Y ya en la transformación total ya cogemos los 4 dominios de los que les hablaba ahorita, pues que tienen que ver con lo digital, lo organizacional, el modelo de negocio o pues, y el técnico, el ágil, pues como tal. Entonces, es un proceso evolutivo donde pues tenemos que acompañar a la gente, ¿cierto? Porque pues desmontar creencias no es tan fácil y tiene que ver con un tema cognitivo, pero también con un tema emocional, un viaje emocional que viven las personas, ¿cierto? Para desapegarse. No sé, Carlos, si eso responde a algo. Sí, es que de una u otra manera siento yo que esta nueva revolución va a transitar por esos mismos 4 pasos de los que estabas hablando cuando estabas hablando de esta transformación que ha venido sufriendo la humanidad desde el mundo industrial a ir trascendiendo. Interesante revisarlo, solamente se me ocurre pensarlo y bueno, quizás pueda sumar en lo que están haciendo. Muchas gracias. Excelente. No, gracias, Carlos, a ti. Germán, yo creo que ya que estás ahí en la cámara, de pronto es mejor que tú formules la pregunta que escribiste acá. Estás en mute. Mute. Disculpen, Oscar Darío, un saludo, muchas gracias. Gracias, por Germán. la invitación y Claudia, a ti también muchas gracias. La pregunta es, a ver, es lo siguiente, yo hace días he venido con una inquietud y es que las organizaciones en efecto sean, digamos que más allá de la mentalidad, ¿cierto? Y de la mentalidad ágil que es súper necesaria para gestionar hoy en día en este mundo VICA, las organizaciones, digamos que están organizadas en estructuras y en funciones y roles, y esa es la realidad, ¿no? Hay cientos y miles de personas que hacen parte de las organizaciones. Entonces, me he preguntado cómo gestionar el tema de la compensación en organizaciones que empiezan a organizarse estructuralmente de manera ágil, es decir, donde los roles empiezan a ser más etéreos o más, digamos, transversales, donde ya no es, digamos, Germán, tú ocupas este rol, sino que debes estar dispuesto a otras cosas, dependiendo de lo que el negocio necesite. Entonces, como hoy en día las metodologías que yo conozco al menos para valorar cargos, con efectos de compensación tienen que ver con el accountability y tienen que ver con las descripciones de los cargos y el alcance y tú de qué eres responsable y sobre qué tipo de problemas es que tomas decisiones y qué tipo de problemas resuelves. Sí, es decir, muy acotado y de eso sale una valoración para efectos de compensación. ¿Cómo gestionar la compensación al interior para igual garantizar equidad y competitividad, ¿no? Para que eso al interior no se despelote. Esa es un poco la inquietud que yo tengo. Claudia. Gracias, Germán. Sí, mira, digamos que ese es un momento, o sea, ese tema de la compensación está en el tercer momento de la transformación, ¿cierto? Primero empezamos a hacer ese cambio, digamos, de mindset y de cómo operamos el negocio, ¿cierto? Entonces, por eso es que empezamos primero como en esas 3 fases que hablé. Cuando ya llegamos a la fase de la transformación que ya tocamos, pues puede ser los 4 dominios o uno de los dominios, por supuesto, entra ese tema de la gestión del talento. Hemos dicho que las organizaciones ágiles transforman o tienen foco también, no solamente en su propuesta de valor externo, sino en su propuesta de valor interno.
Y cuando hablamos de compensación, venimos diciendo que es que ya no hay roles, ¿cierto? Que se privilegia, o que el cambio o el salto de paradigma es de dejar especializaciones y roles, ¿cierto? Más a gestionar el talento, el valor que aporta el talento. Entonces la compensación ya no se compensa por el cargo. Y cuando hablamos de descripciones de cargo hoy en las organizaciones tradicionales, pues hablamos de las competencias, las tareas, las responsabilidades del cargo llamado jefe de producción, por decir cualquier ejemplo. Aquí lo que estamos es cambiando un paradigma y es, ¿quién es Germán Cruz? ¿Cuál es su habilidad, sus habilidades, que ya hablamos de 4 habilidades sociales, técnicas, las que hablamos ahora, esas 4 habilidades ágiles, en fin, precisamente para aportar en un objetivo. Entonces, cuando nosotros distribuimos los equipos, ya en términos de experiencia o de eficiencia, armamos el propósito, identificamos con una matriz que tenemos que se llama Skill Matrix. Entonces ahí empezamos a valorar un poco cuál es el aporte de valor de cada persona. Ya es por el talento, ya se compensa por el aporte de valor, no por el rol, no por el cargo. Y esto desafía mucho a las organizaciones, porque mira que es que tú ya no vas a ocupar un cargo, puede que tú vayas a ser, por ejemplo, tú en un equipo eres el especialista en mercadeo, pero en otro equipo se necesita es un especialista en producción. Entonces ahí la valoración es distinta, ¿cierto? Porque es que ¿cuál es el valor que tú agregas para el desarrollo del objetivo de ese equipo? Entonces la valoración empieza a ser completamente distinta. Esto es pues muy disruptivo, pero ya se está dando. O sea, ya lo están viviendo varias organizaciones. Bien, Claudia, y equipo, no sé si alguien tenga alguna experiencia, perdóname para emplear lo que me parece súper fascinante. O sea que eso quiere decir que una persona en una compañía, dependiendo de lo que es por su conocimiento, por su experticia, por su aporte en un momento X en la organización, podría ser que su salario en agosto del 2025 sea 5 millones y en noviembre del 2026 sea 3 millones y en diciembre no. No, digamos que no es una escala de valoración como tú la estás pensando, sino digamos que cuando armamos los equipos, pues porque se arman distintos equipos, hay equipos de valor, de experiencia, de eficiencia. Entonces ahí se define digamos, quiénes van a integrar los equipos, ¿cierto? Con unos, llamemos con unos aportes de valor distintos, porque recuerden que deben ser multidisciplinarios, porque necesitamos gente que piense distinto y que aporte distinto para resolver un problema, ¿cierto? Entonces ahí digamos que es unas escalas de valoración, pero tú no vas a estar cambiando de equipo porque mira, hoy ¿cómo estamos haciendo? Digamos que las iniciativas estratégicas son a un año, hacemos objetivos, los OKR, los objetivos los planteamos a 6 meses, pero los Key Results son a 3 meses. Entonces ahí vamos iterando y vamos identificando el aporte de valor, porque puede que el resultado o el objetivo del equipo como tal se dé a un año, ¿cierto? Depende del número de iteraciones o puede que se dé un poco antes, pero no necesariamente vamos a cambiar la valoración o la compensación de las personas en ese momento. Entonces eso se va iterando, digamos que anualmente, como hoy lo hacemos también. Tampoco están, pues digamos que eso también lo va tomando la decisión, por eso hablamos de un company way. ¿Por qué? Porque desafiar la cultura de la organización no es tan fácil, entonces por eso digamos que vamos, y no es un proceso de transformación que se dé, pues o sea, mañana o en un mes vamos a ser ágiles, no, obvio, no. Es un proceso como lo hablábamos en 3 fases. Gracias, Claudia. Dani Martínez dice, si te entendí bien, hay que definir por cada empresa su forma de agilidad empresarial. ¿Existe alguna guía para trabajar esto? Sí, incluso te invito a que navegues la página del Enterprise Agility Institute, donde nosotros no lo llamamos fases, porque vuelvo y repito, es company way. Digamos que hay un journey, hay unas etapas, en cada una de esas etapas que yo les dije, iniciación, aceleración y transformación, en cada una de esas etapas hay un journey.
Hay unas cosas que son base, pues empezamos por el propósito de transformación, ¿cierto? No, el propósito no es vamos a generar rentabilidad, no sé qué, no. Es de verdad cuál es el para qué y el impacto que quiero generar. Y ese es distinto para cada empresa. Entonces, más allá del paso a paso, es acompañar las organizaciones a crear su propio modelo de agilidad empresarial, ¿cierto? Con base en su propósito de transformación e ir iterando y transformando la cultura. Entonces, sí hay un modelo para cada uno y se acompaña el modelo de cada uno. Por eso hablamos siempre de que es company way, no es la fórmula. Como si incluso pues nosotros sí tomamos, por supuesto, recursos de los metodológicos, de agilidad metodológica, por supuesto, Scrum, Kanban, Lean, en fin, pero lo que hacemos es ponerlo al servicio de una necesidad organizacional. Entonces hacemos un modelo operativo que aplique a la organización. Dice Amanda, ¿qué tanto impacto y aceptación hay para aceptar la transformación en un medio tan tradicional como el nuestro con el tema gente? La pregunta supremamente importante, valiosa y no es fácil, por supuesto que no. Es empezar primero a romper esos paradigmas, ¿cierto? Pero uno empieza a romper, y esto lo hablo más desde la gestión del cambio, por eso esas 8 habilidades primero hay que desarrollarlas, ¿cierto? Yo les hablaba de habilidades de negocio, organizacionales, de procesos, de equipos, ¿cierto? Y de esos principios, porque primero tenemos que desarrollar la capacidad para poder cambiar nuestro mindset, ¿cierto? Y cuando cambiamos nuestro mindset, pues empezamos a tener comportamientos diferentes. Ahora, una manera también es hacer el cambio desde el comportamiento, es decir, o desde la conducta, es decir, empecemos a explorar cómo funciona un equipo ágil y empecemos a identificar y a experimentar y ajustar los resultados a partir de lo que genere ese equipo. Entonces ahí empieza a haber evidencias de cambio, ¿cierto? Porque mira, en mi experiencia, yo me he dado cuenta que la gente no es que le moleste el cambio, lo que le molesta es que le impongan el cambio. Entonces, cuando yo empiezo a encontrar razones, ¿cierto? Empiezo a encontrarle sentido al cambio, ahí entonces yo empiezo a identificar eso, el famoso CBY, cómo voy yo ahí, ¿cierto? Y cómo yo puedo aportar o cómo yo voy, qué es lo que tengo que necesitar desde mi cambio personal. Por eso una de las competencias es Personal Agility. Preparamos primero a las personas de los equipos para que entiendan ese journey que van a vivir en un proceso de transformación ágil. Tenemos 2 comentarios finales, uno de Mauricio, que te dice muchas gracias por la respuesta que diste a la primera pregunta, y el segundo, que es de Carlos Alberto Restrepo, nuevamente, que dice, tú eres el gerente de tu propio rol, tu pago está directamente relacionado con la capacidad de generar valor. Y finalmente, Dani Martínez, que acaba de escribir, gracias. Bueno, yo creo que la charla está muy interesante. Desafortunadamente se nos acabó ya el tiempo, pero pues mil gracias a Claudia, una exposición sobre un tema muy interesante y muy novedoso. Muchísimas gracias a todos los participantes que tuvimos en el día de hoy por haber pues estado directamente involucrados con el tema, porque se nota el interés, las preguntas, etcétera. Aquí ya todos están poniendo comentarios, mil y mil gracias, muchas gracias. Parece que la conferencia pues les gustó mucho. Muchas gracias a todos, dicen acá, Claudia, excelente tema y facilitación. Entonces, de esta manera, les recordamos que les enviaremos un ebook que es como las memorias del resumen de esta conversación. También estará un video colocado en la página de Interconsulting Latam para que ustedes puedan verlo y repasar un poco los conceptos. Y nuevamente mil gracias a todos y especialmente a Claudia por su facilitación y a Carlos por todo el apoyo, no solamente logístico, sino tecnológico, de mercadeo, etcétera, sobre este webinar. Los esperamos entonces para el próximo webinar. Cada mes hacemos una reunión como esta sobre algunos de los temas, siguiendo nuestro modelo que les explicamos al comienzo.
Muchas gracias a Gracias todos. a todos. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias por la asistencia. Hasta luego, buena tarde. Que estén muy bien. Buena tarde. Muchas gracias. Mucho. Hasta Gracias, luego. chao. Gracias.